En esta página se nos explica los intervalos en una recta numérica. Recordemos que una recta numérica está formada por números reales, positivos y negativos. Un intervalo es un subconjunto de números reales que se encuentran entre dos valores. Por ejemplo, entre el número 2 negativo y 1 positivo tenemos un intervalo, porque aquí tenemos un subconjunto de números reales entre dos valores, y esos dos valores son 2 negativo y 1 positivo. En esta página se nos explica el intervalo cerrado y el intervalo abierto. El intervalo cerrado significa que los valores sí se deben incluir, es decir, los extremos, y se expresa por medio de los corchetes. Por ejemplo, si yo tengo una pareja A, B, entonces, como está expresado en corchetes, se refiere a que es un intervalo cerrado. Por lo tanto, los valores sí se van a incluir. Entonces, la forma de representar sería colocar círculos en los extremos, que son A y B, estos que tenemos aquí, y vamos a incluir los valores entre A y B. Como estamos hablando de un intervalo cerrado, quiere decir que los extremos sí se van a incluir. Entonces, lo que tenemos que hacer es pintar los círculos para indicar que esos valores sí se están incluyendo, así como aparece aquí. Pintamos los extremos o rellenamos los extremos. En el caso de un intervalo abierto, significa que los valores o los extremos no se incluyen. Entonces se expresa por medio de paréntesis. Si tenemos, por ejemplo, la pareja A, B y está expresada dentro de paréntesis, esto significa que es un intervalo abierto. Por lo tanto, los extremos no se van a incluir. La forma de representar sería siempre colocando dos círculos en los extremos A y B, pero como dice aquí que es un intervalo abierto, no voy a incluir los extremos. Por lo tanto, esos círculos no se pintarían. Para nuestro primer ejemplo tenemos un intervalo cerrado. Sabemos que es un intervalo cerrado porque está expresado por medio de corchetes. Entonces, para expresar este intervalo cerrado, lo que vamos a hacer es colocar unos círculos sobre estos extremos, que sería 3 y 5. Entonces, ubicamos en la recta numérica el 3 y luego también el 5. Entonces, como estamos hablando de un intervalo cerrado, entonces sí se incluyen estos valores y por lo tanto vamos a pintar o vamos a rellenar esos extremos. Entonces este intervalo sería el subconjunto entre 3 y 5 incluyendo estos extremos. Entonces vamos a colocar aquí una línea porque serían todos los valores de 3 a 5. Para nuestro segundo ejemplo, como tenemos paréntesis, entonces este sería un intervalo abierto. Para este intervalo abierto vamos a localizar los valores 1 y 3 en la recta numérica. Como es un intervalo abierto, entonces estos extremos no los vamos a incluir, por lo tanto no tenemos que rellenar los círculos. Entonces este intervalo sería el subconjunto de 1 a 3 sin incluir esos extremos. Para nuestro tercer ejemplo tenemos una mezcla de intervalo abierto e intervalo cerrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es localizar en la recta numérica los extremos, que sería 4 y 7. Ahora lo que vamos a ver es si el 4 y el 7 se van a incluir. En el caso del 4, como tenemos aquí un corchete, esto quiere decir que el 4 sí se va a incluir, por lo tanto tengo que rellenar ese círculo. En el caso de 7, como yo tengo aquí un paréntesis, eso me indica que ese valor no se va a incluir, por lo tanto este valor no lo voy a rellenar. Para nuestro último ejemplo,
Vamos a localizar en la recta numérica los extremos 3 negativo y 2. Como en el caso de menos 3 tenemos un paréntesis, entonces ese valor no se va a incluir, por lo tanto dejaría el círculo sin pintar. En el caso del 2, como está denotado por un corchete, entonces ese 2 sí se va a incluir. Entonces ese círculo sí lo voy a rellenar. Entonces para el intervalo menos 3,2 es el subconjunto entre los valores de 3 negativo y 2, incluyendo únicamente el 2.